quiero, ahí sí, perfecto. El avance del nuevo orden mundial es el contexto en el cual se predicará el mensaje del tercer ángel y el mensaje final. Es un contexto bastante particular. Yo lo puedo ir señalando de la siguiente forma. Es un contexto en el cual las señales que nosotros estamos viviendo en diferentes ámbitos, en un escenario global, donde hay un aumento de los desastres naturales, como podemos observar. Y quiero hacer aquí un pequeño alto, mi hermano Rodrigo, y mis hermanos que están ahí también atentos al programa, que puedan opinar, porque la profecía señala claramente que estos desastres naturales que estamos viviendo es solo el principio de dolores, como nos señala el libro de Mateo capítulo 24. Al ser principio de dolores significa que los cambios a nivel climatológico, los cambios a nivel de desastres naturales van a ir aumentando con una mayor intensidad en la medida que nos acercamos al tiempo del fin. Y esto es algo evidente. No sé si alguno de ustedes vieron las últimas escenas de la inundación en Europa, en Estados Unidos las semanas pasadas. Cada día estos desastres van a ir en aumento. Cataclismos, terremotos, etcétera. Esto es algo claro, pero también estos desastres que están cobrando la vida de muchas personas, eh, los gobiernos de esta tierra les tratan de dar su explicación. Es más, están hoy día utilizando estos desastres naturales para impulsar algo que quieren hacer a nivel mundial. Ellos están usando este pretexto de este cambio climático, de este aumento de desastres naturales, para imponer algo que es lo que vamos a ir viendo hoy día. Nosotros lo vamos conociendo, pero cada vez va a ser más frecuente escuchar en los medios de comunicación masiva que producto de estos desastres, de estas devastaciones, incendios, inundaciones, terremotos, se necesita un ordenamiento global de las cosas, se necesita hacer un cambio, se necesita replantearse ciertas formas que hemos estado teniendo como civilización. Entonces, esto es algo evidente. Y en el mundo social podemos ver que todos los países, sin excepción, han estado manifestándose en contra de sus propios gobiernos. Nos pasó en Chile, pasó en Bolivia, pasó en Colombia a nivel latinoamericano, pasó en Francia también, y han estado pasando incluso en Estados Unidos, el país de la libertad. Hace pocos meses atrás, acuérdense ustedes del Black Lives Matter, que fue un movimiento a favor de la antidiscriminación de los afroamericanos en Estados Unidos, y se vio bastante vandalismo, muy parecido a lo que vivimos en Chile, bastantes saqueos, incluso en Norteamérica. Entonces, vamos viendo que estos fenómenos no son aislados, es el contexto en el cual nosotros estamos viviendo y que va a ir en constante aumento de aquí al tiempo del fin. Una insatisfacción social, una demanda social alta, sumado a una depravación moral, evidenciado en algunos eslogan, como por ejemplo, aborto gratis, gratuito para todas las personas, una legislación que promueva el matrimonio igualitario, la imposición de la ideología de género en nuestros colegios, y esto es prácticamente un adoctrinamiento de nuestros niños desde la más temprana edad. Esto significa, hermanos queridos, que el escenario está casi completo. Si ustedes ven, lo que estamos evidenciando día a día es el cumplimiento de la profecía bíblica pura. Y este cumplimiento de la profecía bíblica pura nos está llevando a nosotros a un punto medular, que es una de las señales que están profetizadas en el libro de Apocalipsis y que está liderada por la Iglesia Católica, el ecumenismo global que nosotros estamos viendo. Por lo tanto, ya no solamente tenemos señales en el mundo natural, sino que también tenemos señales en el mundo social y, lo más importante, señales en el mundo religioso político. El mundo religioso político está llevándose un cambio. Están haciendo concesiones, están unificando los criterios, se están aliando las religiones, se está orquestando una sola religión donde todos caben y donde el que está liderando esto es el obispo de Roma. Esto no cabe la menor duda, hermanos, que está pasando.
Esto hoy día se está completando. Es el contexto en el cual va a sonar el mensaje del tercer ángel, el fuerte pregón, haciendo un llamado de advertencia, haciendo una amonestación. Porque no sé si ustedes logran ver, hermanos queridos, cada día se está acentuando el nuevo orden mundial, pero nosotros tenemos una misión. Y esta misión es lo que está declarado en el libro Joya de los Testimonios. Como nosotros podemos leer aquí claramente, el Señor nos ha hecho depositarios de su ley, nos ha confiado, dice el Espíritu de profecía, una verdad sagrada y eterna que debe darse a otros mediante advertencias fieles, reprensiones y palabras de aliento. Nosotros los adventistas del séptimo día hemos sido elegidos por Dios como un pueblo particular separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y nos ha relacionado consigo. Y ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de la salvación. Qué interesante esto, es la última fase de la obra de la salvación. El fuerte pregón, hermanos queridos, es la última llamada de advertencia al mundo. Después de este mensaje no hay otro. Es el último llamado de Dios a un mundo que está en un precipicio, yendo, caminando a este nuevo orden mundial, donde todo va a ser caos y desolación. En este escenario, Dios nos envía y nos dice además, nos ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se les haya confiado alguna vez a los seres mortales, las advertencias más solemnes y terribles que haya enviado Dios alguna vez a los hombres. No sé qué les parece, hermanos, esto me gustaría que pudiésemos, antes de seguir avanzando, hermano Rodrigo, dialogar un poco, porque esto es algo muy importante respecto de lo que es nuestra misión, lo que es el contexto, lo que estamos viviendo antes de avanzar al siguiente punto. Creo que ahí está mi hermana María Isabel, que está pidiendo la palabra. Por favor, mi hermana María Isabel, tenga la Hola, oportunidad. Jonah. Mira, te quisiera hacer una consulta de algo que está en relación a lo que dijiste anteriormente, pero también algo que no pude yo explicarlo en su momento. ¿Cómo podemos relacionar los acontecimientos religioso-políticos, siendo que en el contexto de Latinoamérica y a nivel mundial están apareciendo masivos gobiernos de izquierda que son antirreligiosos? ¿Cómo podemos demostrar que va a haber ese cambio? Yo lo intuyo, pero me gustaría que tú me lo aclararas, porque si tú ves en el contexto de Latinoamérica, están subiendo al poder gobiernos de izquierda que son anticatólicos, antievangélicos, ante todo. ¿Y cómo va a llegar a unirse en un momento determinado la parte política con lo religioso nuevamente? Es una muy buena pregunta. Me gustaría que todos también pudiésemos colaborar en la respuesta. Lo que yo pienso, hermana querida, y es mi pensamiento personal, es que actualmente el Papa Francisco es un papa de izquierda y él se lleva muy bien con las dictadoras de izquierda de Latinoamérica, a tal punto que él escribió un prólogo de un libro de Juan Pablo II que se llama Conversaciones entre el Papa y Fidel, y él en su pensamiento político y económico declara abiertamente que es una persona socialista que está avalando los regímenes de izquierda y que además ha avanzado en tratados con, por ejemplo, el hermano de Fidel Castro en Cuba, y estuvo haciendo concesiones al estilo católico, ¿verdad? Bajo la mesa para afirmar las relaciones internacionales entre Estados Unidos y Cuba. De tal manera que el presidente Obama en su momento dijo que la persona clave para este encuentro entre Cuba y Estados Unidos era el Papa Francisco. Si nosotros podemos ver en este sentido, el movimiento jesuita es un movimiento de izquierda que está en alguna forma, incluso en ambas caras de la moneda, como muy bien le asienta a estar a la Iglesia Católica. Por un lado, codeándose con los gobiernos capitalistas, pero también influenciando a los gobiernos de izquierda. En este sentido, lo que ellos buscan, como vamos a ver más adelante, es el poder. Y tengo una información, hermana, un poco más adelante,
donde también va a servir como respuesta. Cómo el papado está trabajando con la dictadura de izquierda en Latinoamérica y cómo él también sale desde las mismas bases de la izquierda como una figura respetada, digna de poder orquestar el nuevo orden mundial. Es muy interesante la información que voy a mostrarles, pero es parte de la opinión que yo manejo sobre este tema. No sé si algún hermano también quisiera opinar respecto de esto. Eh, Hay una profecía que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 11, y que el versículo 40 nos dice que al cabo del tiempo, o al fin del tiempo, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundaciones y pasará. Una profecía muy conocida por nosotros los adventistas. El rey del norte representa, ya ha representado siempre, bueno, en el Antiguo Testamento a Babilonia, y ya en el tiempo del fin, a la Babilonia del tiempo del fin, que está representada por los poderes del poder papal. Y el rey del sur en la antigüedad representaba a Egipto. Y la Biblia nos dice que el faraón dice, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Y en el tiempo del fin, el rey del sur representa a todas las ideologías, podríamos decir, que surgen en la Revolución Francesa como ateas y que derivan luego en corrientes políticas como el socialismo y más extremadamente el comunismo, que son ideologías que exaltan al hombre por sobre Dios, donde se comienza el método crítico del estudio de las Sagradas Escrituras y se excluye a Dios, por ejemplo, como autor de la palabra de Dios, se excluye la realización de milagros, ¿ya? Y esto conforma una rara mezcla de la nueva religión que hoy día tenemos en el mundo cristiano, ¿ya? No es descabellado entonces creer en una religión o en un cristianismo hoy día que interpreta de una manera muy distinta las Sagradas Escrituras. Yo me atrevo a decir de que efectivamente la gran pugna que existe hoy día en el mundo cristiano es un cristianismo secular que no cree en la Biblia como palabra inspirada de Dios, que prefiere creer en la ciencia y en lo humano versus aquellos pocos que todavía siguen sosteniendo de que la Biblia es palabra de Dios real y concreta, que los milagros existieron, que los relatos que están en la Sagrada Escritura, particularmente en el libro del Génesis, no son metáforas, teorías o símbolos, sino que fueron personajes reales que existieron y que actuaron en el ámbito de su relación con Dios. Dicho esto, entonces, hoy día el mundo se enfrenta entre estas dos formas de ver el mundo. Esta forma relativa que mezcla la religión o el cristianismo con lo humano y la adoración al ser humano, a la criatura, antes que Dios, es fácilmente influenciable y se puede unir fácilmente con las demás religiones. Sin embargo, un concepto conservador, tradicional de la reforma, por así decirlo, del estudio de la palabra de Dios, hace inconciliable el cristianismo con otras religiones. Hace inconciliable, por ejemplo, la palabra de Dios con el método crítico de estudio de la palabra de Dios, ¿ya? Porque nosotros partimos de una premisa, de que la palabra de Dios es real, ¿ya? Y no está sujeta a interpretación humana, ¿ya? Entonces, esto es lo que hoy día en el mundo cristiano nosotros lo vemos. Y Daniel 11, versículo 40, nos dice que se enfrentan estas dos corrientes y nos dice que el rey del sur, que representa todas estas filosofías humanas, donde el ser humano se pone por sobre Dios, ¿ya? El ser humano mide a Dios, mide de lo que su palabra dice y el ser humano determina qué porción de la Biblia es inspirada y qué porción no es inspirada, ¿ya? Por lo tanto, facultad del hombre determinar si los sucesos que están en la Biblia o no. Bueno,
el rey del sur representa todas estas filosofías y nos dice que que esto efectivamente provoca un serio daño al rey del norte. Sin embargo, el rey del norte, que decimos que está representado por principalmente el poder papal o la Babilonia del tiempo del fin, finalmente es esta la que se levanta con carros, con sus caballos, y pasa sobre las ideologías humanistas y las arrasa. La profecía entonces nos dice que estos dos mundos están en pugna. ¿Ah? Ambos mundos están dirigidos por el enemigo, pero entre ellos están en pugnas para ver quién se yergue con el dominio de las mentes y el dominio del mundo. Y al parecer, el humanismo, el ateísmo, le provoca una fuerte herida al poder papal. Sin embargo, la profecía nos dice que finalmente este poder religioso, ya papal, finalmente va a avasallar y va a pasar por sobre el humanismo, y por eso nosotros creemos que en el final del tiempo vamos a estar regidos o va a estar corregido el mundo, no solamente por un gobierno político y civil, sino también por un poder religioso. Es decir, se va a volver el mundo a como estaba en la Edad Media, donde lo religioso y lo político, lo civil, se unía. Y es por eso que las libertades de conciencia se terminan. El gran aporte de los estados modernos después de la Revolución Francesa, que acabaron con las monarquías, ¿ya? Y la intromisión de la religión en el ámbito privado del ser humano, bueno, y la creación de los estados modernos, eso se acaba, ¿ya? Y nuevamente entonces la religión se yergue como un poder, o utiliza el poder civil, mejor dicho, como lo hizo el papado a través de los siglos, en la Edad Media, donde el papado utilizaba los ejércitos de las naciones circundantes, por ejemplo, Francia, los ejércitos franceses, para lograr mantener y ampliar su poder. Bueno, al final del tiempo la profecía nos dice que nuevamente lo religioso va a utilizar el poder civil para mantener su hegemonía y ampliar su poder. Y obviamente, cuando lo religioso tiene el poder civil, la historia nos demuestra que no existe libertad de conciencia, sino al contrario. Cuando lo religioso se toma el poder civil, se dictan las leyes de mayores restricciones de las libertades. El Señor Jesucristo nos dijo cuando estuvo en la tierra, lo de César por un lado, lo de Dios por otro lado. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando Cristo viene a la tierra, nos dice que su reino no es de este mundo. No podemos esperar nosotros entonces conciliar de que a través del hombre va a llegar paz a la tierra. Yo les digo, un gobierno mundial dirigido por adventistas, por ejemplo, es un error, porque no se puede conciliar lo civil con lo religioso. Tienen que estar completamente separados. La profecía al final del tiempo sí nos dice que esto va a volver a unirse. Disculpa, Jonathan, por haberme extendido. Entonces eso significaría, chiquillo, entonces eso significaría que para nosotros no debe tener importancia ni trascendencia el tipo de gobierno de color político que tenga, porque ambos van a servirle igual. Por lo tanto, no deberíamos jamás discutir entre nosotros si me gusta el de este color o del otro color, porque ambos sirven al mismo poder. Sí, y la discusión hoy día se enfrenta entre los que quieren preservar la libertad de conciencia de los que no. Y ahí la hermana Huay es enfática, debemos nosotros siempre pensar no en el color político, ni si este candidato es bueno o malo, sino pensar en aquellos gobiernos que pueden garantizar la libertad de conciencia. Es otro tema, pero muy interesante y muy bueno el punto que aclaró nuestro hermano Rodrigo. Respecto de eso, nuestra hermana Rebeca por YouTube nos dice, puede ser el viejo método de la tesis y antitesis y la síntesis, lo que estaban realizando, o el método utilizado por los jesuitas. Sí, ya lo vamos a ver, hermana Rebeca, muchas gracias por su opinión. El rol de los jesuitas en todo esto. Mi querido obispo también estaba ahí opinando. Juanita, me viene una preocupación. ¿En qué aspecto? ¿Cómo equilibrar la gran comisión dada por nuestro Señor de llevar el Evangelio al mundo
para que todo aquel que justificado por la fe sea salvo, con los tiempos difíciles que estamos viviendo, donde la profecía como que nos ocupa tanto en cuidarnos de lo que viene, y como que podemos dejar un poquito de lado la gran comisión, en el sentido de estar preocupados por las señales de los tiempos y olvidarnos un poquito de la justificación por la fe. ¿Cómo equilibrar eso? ¿Cómo sería Sí, muy la buena. mejor? Exacto. Creo que le entiendo, mi querido obispo, en este tema que estamos estudiando, la justificación por la fe siempre es el mensaje de salvación central en todo el Evangelio eterno. Y el mensaje de los tres ángeles, la hermana Juárez dice que tiene un centro que es la gracia de Dios. Y nosotros decimos amén. Y además el mensaje de los tres ángeles viene con una amonestación al mundo. Y mucha gente no está preparándose porque está descuidando la profecía bíblica. Como dice el profeta Oseas, dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y como dice el profeta, el libro de Proverbios, digo, Salomón dice que sin profecía el pueblo se envanece y pierde el Desenfreno. rumbo, se desenfrena, justamente. En ese contexto, habíamos revisado el viernes pasado que la profecía bíblica es esta antorcha que alumbra un lugar oscuro para tomar buenas decisiones. Está el mensaje central evangélico y además, y no excluye el estudio de la profecía porque Dios nos dio la profecía para estar preparados. En este momento es en el cual nosotros tenemos que estar tomando decisiones y quiero compartirles con ustedes esto que a mí me parece muy interesante. Voy a compartir aquí nuevamente pantalla. Dice, un nuevo orden mundial, pero ¿cuál? Esta es la pregunta del millón. Ustedes saben que los cientistas políticos, las personas que están analizando la historia, se están dando cuenta de estas verdades sin leer y sin creer en la Biblia. Ustedes saben que muchas personas que no necesariamente comparten la fe adventista están llegando a la conclusión que se está orquestando un nuevo orden mundial. ¿Es esto un tema de conspiranoicos? ¿Estar estudiando respecto del nuevo orden mundial nos hace nosotros conspiranoicos? ¿Será que nosotros como adventistas no deberíamos tocar estos temas? ¿O por el contrario, hay evidencias de que se está orquestando un nuevo orden mundial? Y en este punto, mis queridos hermanos, respecto de las evidencias, yo quiero compartir con ustedes algunas declaraciones que no son mías, por favor, sino lo que estamos viendo, porque el cumplimiento de la profecía es cierto, y usted puede aceptarlo o no, pero se está orquestando un nuevo orden mundial y yo he seleccionado algunas declaraciones en Latinoamérica y en otros lugares y quiero compartirlas con ustedes. Lo que me llama la atención es que estas declaraciones no son nuevas. Algunas de ellas son del año 2014, algunas de ellas son del año 2013 y otras son más recientes. Por lo tanto, es algo que es sumamente importante y quiero compartir primeramente este video. Aquí podemos ver nosotros al presidente Evo Morales cuando fue presidente de Bolivia y escuchemos un poquito lo que está diciendo. Espero que se pueda escuchar el audio. Me comentas, hermano Rodrigo, si se escucha bien el video. Ahora puedes aportar y juntarnos para plantearnos un nuevo orden mundial para vivir bien, una nueva política social para cómo atender a los más abandonados de la historia. Esa no. No sé si escucharon bien. Sí. ¿Se escuchó el hermano. audio? Sí, Lo se voy a escucha colocar. bien. Clarísimo. Perfecto. Bueno, aquí Evo Morales lo que está señalando y de forma explícita es que lo que necesita no solamente Bolivia, y este video es del año 2013, lo que necesita Bolivia no es otra cosa que un nuevo orden mundial. Ya dignatarios y presidentes lo están dando a conocer por su nombre. Esto, mi querido pastor Chaparro, que nosotros estamos profetizando y predicando hace muchos años atrás. Yo me acuerdo de algunas predicaciones del pastor Gambetta, del pastor Bord del año, puede ser de la década del 80, 90, que estaba señalando en aquellos años
que se iba a instalar un nuevo orden mundial, ahora ellos mismos lo declaran y sin ningún pelo en la lengua. No es un tema de conspiranoicos, no es un tema que nosotros podemos decir no está ocurriendo, sino que ya algunos presidentes están solicitando un nuevo orden mundial. Quiero que escuchen muy bien las declaraciones de este canciller de Argentina. Igual este video es del año 2014 y quiero que le presten mucha atención porque también está hablando del mismo tema. Cómo los dignatarios en Latinoamérica ya están pidiendo a gritos que se consolide un nuevo orden mundial. Por favor, presten atención. Pasamos a Argentina, un país que apuesta por la reestructuración de deudas, contemplando nuevos paradigmas en materia de inclusión social y de distribución del ingreso. Así lo aseguró este lunes el canciller argentino Héctor Timerman al defender el papel de su país en el grupo de los 20. En ese marco, la República Argentina, convencida del valor de los instrumentos multilaterales, impulsó con determinación una política exterior activa y constructiva a favor de un nuevo orden mundial que sea capaz de garantizar una estrategia de desarrollo sustentable con inclusión y justicia social. No sé si escucharon bien, lo mismo que estaba diciendo Evo Morales, ahora el canciller de Argentina, un par de años un poco más adelante, lo que está diciendo, lo que necesita hoy día el mundo para ordenar las cosas, entre otras cosas también, hermano Rodrigo, para derrocar el capitalismo, porque hay algo que es muy común en este surgimiento del nuevo orden mundial, que es derribar a Estados Unidos como la primera potencia mundial e instaurar, ¿no es cierto?, un nuevo ordenamiento de cosas. Le quiero dar inmediatamente la oportunidad a la hermana María Isabel, pero quiero compartir otro video, hermana María Isabel, me da un minutito para confirmar este hecho, porque no es algo aislado. No es solamente que esté hablando Evo Morales, ¿no es cierto? No es solamente que sean ellos dos los únicos que están pidiendo un nuevo orden mundial y que este nuevo orden mundial va a solucionar todo el caos en el planeta Tierra. Escuchemos esta declaración de un encuentro que se hizo aproximadamente hace 10 años atrás y escúchenlo bien, porque este es el grupo de los 77 y estaba invitado China en este grupo y prefiero que ustedes lo escuchen. Me parece que aquí compartí la pantalla. Aquí estamos bien. Esta cumbre, sobre todo los pronunciamientos tan grandes y tan memorables que se hicieron a lo largo de esta jornada, veamos cómo transcurrió la sesión plenaria. Se compartió, Jonita. G77 más China, que por cierto también cumple 50 años de haber sido creada. Esta es la crónica. La cumbre reunió a delegados y jefes de Estado de un centenar de países. Conmemoró los 50 años de creación del grupo de los 77 más China y fue un acontecimiento positivo para su propio fortalecimiento. Los participantes coincidieron en que la cumbre cumplió con el objetivo de alumbrar el camino hacia un nuevo orden mundial para vivir bien, como reza su convocatoria. Es una tarea pendiente de la humanidad, un nuevo orden económico. Podemos ver que hubo un grupo de 77 países, incluido China, y la conclusión a la que llega esta gran reunión de países, este gran encuentro, es que el mundo necesita un nuevo orden mundial. Ya los países lo están pidiendo. Nosotros como adventistas hemos estado enseñando estas cosas y es muy importante, porque los gobernantes creen que este nuevo orden mundial va a ser la solución a los problemas de la tierra, pero nosotros que tenemos la palabra profética más segura sabemos que el nuevo orden mundial va a ser el caos, va a ser lo peor que le va a pasar a la humanidad. Ellos avanzan en su agenda pensando que le están haciendo un bien a la humanidad, pero nosotros sabemos que vamos a retroceder. Ahora sí, mi hermana María Isabel, usted tiene la palabra. Jason, ¿tú te acuerdas? Yo lo estuve trabajando con mis alumnas. El primero que anunció este concepto de orden mundial fue Bush padre. Bush padre fue el primero que lo dijo. Y yo me recuerdo que ahí se nos abrió las antenitas a varios adventistas cuando él lo dijo abiertamente en un discurso de Estados Unidos. Y esto tomó fuerza con la destrucción de las Torres Gemelas. Había parado un tiempo y con lo de las Torres Gemelas volvió a tomar fuerza nuevamente el concepto de un orden mundial para enfrentar el terrorismo y alcanzar la paz en el mundo. Ahora le agregaron el concepto de cambio climático, pero Bush padre fue el que primero habló y dijo esto y puso sobre aviso a mucha gente de que ya eso se estaba gestando en esos momentos.
Y recuerda que después estaba el hijo cuando fueron las torres, el ataque a las Torres Gemelas. Sí, hermana María Isabel. Ahora, alguien puede decir que quizás esto pasa en Latinoamérica porque tenemos una influencia de jesuitas y del catolicismo muy grande, pero lo que llama la atención es que también el Oriente Medio, Europa y otros países están pidiendo lo mismo. Quiero dejarlo con ustedes una declaración que hizo el presidente de Irán respecto de este tema, el nuevo orden mundial. ¿Qué opina él? ¿Él está también de acuerdo con este nuevo gobierno mundial o estará en contra, siendo árabe? Escúchenlo ustedes, voy a compartirles la pantalla, por favor. Presten atención. Gracias por seguirnos. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, aseveró en La Habana que el capitalismo fracasó y está en decadencia. El mandatario persa reclama un nuevo orden mundial basado en la justicia. Escuchemos. Gracias a Dios, ya estamos observando cómo el sistema capitalista está en el declive en los diferentes escenarios. Se encuentra en un callejón sin salida dentro de la escena política y cultural. No hay palabras para la humanidad. Se observa que cuando carecen de lógica, recurren al uso de armas para matar y destruir. El presidente iraní dictó una conferencia magistral en la Universidad de La Habana. Por acuerdo del Consejo Universitario de esa casa de estudios, le fue otorgado el título de doctor honoris causa en ciencias políticas en reconocimiento a sus relevantes... Bueno, tengo todos estos videos, hermanos, los puedo compartir con ustedes. La idea no es extenderse, pero el Oriente Medio también. Y además, en China, el dignatario de China también está pidiendo el nuevo orden mundial. Escuchemos con atención porque esta es la serie de videos y de antecedentes que yo quería compartirles para que ustedes sepan que este no es un tema de conspiranoicos. El nuevo orden mundial está siendo solicitado por casi todos los presidentes, casi todos los dignatarios de la Tierra. Escuchen bien. El gobierno de China abogó por la construcción de un nuevo orden mundial basado en la equidad y el multilateralismo. La declaración fue realizada por el vicepresidente de China, Wang Qishan. Parece que se cayó la pantalla, lo voy a volver a colocar. Aquí sí. Escuchen ahora. El gobierno de China abogó por la construcción de un nuevo orden mundial basado en la equidad y el multilateralismo. La declaración fue realizada por el vicepresidente de China, Wang Qishan, durante la inauguración del 8º Foro Mundial de la Paz, organizado en la Universidad de Tsinghua, en Beijing. En su mensaje, el alto funcionario llamó a la comunidad internacional a dejar de lado las guerras comerciales, promover el desarrollo pacífico, la cooperación mutua y la globalización económica. También indicó que las diferencias de las naciones deben solucionarse a través del diálogo. Así lo afirmaba. China tomará el camino del desarrollo. Como hemos visto, también China. O sea, ¿quién está escapando a esto? O sea, no hay peor ciego al que no quiere ver. El tema ahora que nosotros estamos enfrentando, hermanos, en el contexto en el cual se va a dar el fuerte pregón y el mensaje del tercer ángel, es una unificación de gobiernos bajo un director de orquesta. Entonces, una de las preguntas muy importantes que nosotros podemos hacernos es la siguiente. ¿Quién va a estar detrás de la cabeza del nuevo orden mundial? ¿Quién creen ustedes que pudiese ser? ¿Quién va a ser el director de orquesta de este nuevo orden mundial? Quiero que veamos. Alguien dijo, ¿no es cierto? Alguien dijo, pero quiero que escuchemos una declaración muy interesante respecto de lo que está sucediendo y vamos a quedar pasmados, pero yo estoy contento, hermanos, porque este es el cumplimiento de la profecía bíblica. Nosotros lo sabíamos con anticipación y es por eso es tan importante compartir estos temas con las personas para que estén preparándose para lo que se viene, para que podamos estar tomando las mejores decisiones correctas. Escuchemos un poquito esto y prestemos mucha atención. Los líderes mundiales reunidos en la Asamblea General de la ONU interrumpieron con sus aplausos en más de 20 ocasiones el discurso del Papa Francisco, que se convirtió este viernes en el primer pontífice en inaugurar el plenario de este organismo internacional. Durante poco más de 45 minutos, Francisco abordó algunos de los problemas más acuciantes de la humanidad ante los líderes mundiales o sus representantes, que se reúnen en Nueva York para participar en la Asamblea General con mayor número de jefes de Estado y de Gobierno en la historia. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana.
y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. En su discurso, Vamos a Francisco dejarlo ahí abordó la porque no amenaza tenemos mayor intención de escuchar, ¿no es cierto?, al obispo de Roma. Pero hubo el año 2019 una reunión, ¿no es cierto?, de la ONU, y fue una reunión donde hubieron la mayor cantidad de presidentes y embajadores en la historia de estas convenciones de la ONU. Y fue invitado alguien estelar, alguien que pudiese orquestar, alguien que pudiese dar las directrices de este nuevo ordenamiento mundial. Y ustedes saben quién fue ese invitado estelar, el Papa Francisco. Fue recibido entre aplausos, fue recibido como el director de orquesta, fue recibido como la persona que pudiese guiar este ordenamiento de cosas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿acaso este no es el cumplimiento de la profecía bíblica? Yo creo que en este caso, hermanos, debemos estar muy atentos, porque en el contexto de pandemia que estamos viviendo, se vieron acelerados ciertos procesos. Y si esto que nosotros estamos viendo que se está consolidando hace muchos años atrás, en este escenario de cuarentena, de pandemias, la figura que está cobrando relevancia como director de orquesta del nuevo orden mundial es el Papa Francisco. No le digo yo, escuchen por favor la declaración que salió en un medio de prensa argentino y ustedes van a sacar sus propias conclusiones también. Presten atención. Con el hashtag Nadie se salva solo. Lo lanzó días atrás el Papa Francisco. No sé si se alcanzó a compartir, me parece que no. Ahora va, presten atención. Con el hashtag Nadie se salva solo. Lo lanzó días atrás el Papa Francisco, que comienza a liderar este nuevo orden económico mundial que necesariamente debe instalarse en la Argentina y en el mundo cuando esta pandemia nos abandone, cuando el mundo empiece a resurgir desde las cenizas y cuando como elemento central la solidaridad y un nuevo orden económico mundial deberá necesariamente ponerse en marcha. Nada va a ser igual después de esta pandemia, que sorprendió a todos, que no distingue entre poderosos o países emergentes, entre ricos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo toda esta información se las puedo compartir con ustedes, hermanos. Nada va a ser igual después de esta pandemia. Cuando el mundo surja de las cenizas de esta gran catástrofe sanitaria, ellos lo están diciendo. Tiene que haber un director de orquesta. Alguien tiene que llevar los hilos del mundo. ¿Y quién mejor que el Papa Francisco? Ellos lo están señalando. La profecía se está cumpliendo en nuestras propias narices. El contexto en el cual debemos predicar el mensaje del tercer ángel va a ser cuando el obispo de Roma, en este tiempo, va a volver a tener la supremacía. La herida mortal que le llevó, ¿no es cierto?, al papado va a ser sanada. Y la profecía dice, la tierra se maravillará en pos de la bestia y su imagen. En ese sentido, hermanos queridos, nosotros debemos tener clara respuesta y una visión de las cosas tremendamente definidas para no caer en los engaños del enemigo en este último tiempo. Se están llevando a cabo seminarios, se están llevando encuentros en las universidades respecto del tema el nuevo orden político mundial. Esto hoy día está pasando. Hoy día el mundo está esperando que el nuevo orden mundial se consolide, y lo que a mí me preocupa, hermanos queridos, es que las personas creen que esto va a ser la solución. Y me preocupa algo más, que muchos de nuestros hermanos adventistas caigan en el engaño del enemigo, pensando que este nuevo orden mundial realmente va a traer paz y prosperidad al mundo, cuando la profecía declara justamente lo contrario. La profecía declara justamente que cuando se intente consolidar este nuevo esfuerzo del papado de dominar las conciencias, es cuando van a caer las 7 plagas postreras. Y el pueblo de Dios va a volver a ser perseguido. Nosotros, hermanos queridos, no podemos creer en las buenas intenciones del papado. Discúlpenme si este mensaje es fuerte, pero es así. Ya los jesuitas se echaron al bolsillo el Foro Monetario Internacional.
Ustedes saben que uno de los eslóganes que ellos tienen es lo siguiente: tú no serás dueño de nada y entonces serás más feliz que nunca. Tú no tendrás nada, no habrá propiedad privada, tú no tendrás nada, no serás dueño de nada y entonces serás feliz. Y ¿saben? El problema no es que este eslogan solamente sea un eslogan. El problema es que ya algunos dignatarios están creyendo. Por ejemplo, esta ministra del Parlamento de Dinamarca dice: bienvenido al 2030. No tendrás nada, no tendrás privacidad, entonces tu vida va a ser mejor que nunca. ¿Ustedes creen que esto es algo positivo? Es el cumplimiento de la profecía bíblica. Tú no podrás comprar ni vender si no te sometes a la bestia y a su imagen. Tú no tendrás acceso de poder adquisitivo si no te alineas con este nuevo orden mundial. Y el problema es que ya los dignatarios de la tierra creen que esto es bueno. Y aquí hay algo muy interesante. Dice año 2030. Bienvenidos el año 2030. ¿Por qué el año 2030? Bueno, porque el nuevo orden mundial necesita una agenda, y su agenda es la Agenda 2030, que son ciertos objetivos que deben instaurarse de aquí al año 2030. Quizás el tiempo se ha extendido, dijimos que el tema de hoy va a ser solamente 30 minutos, pero es apasionante, quería compartir con ustedes esta evidencia, hermanos. No es un tema de conspiranoicos, no es un tema donde nosotros podemos decir, ya los hermanos adventistas están siendo alarmistas. No, este es un tema que se está cumpliendo al frente de nuestras narices. La consolidación del nuevo orden mundial es un hecho. A usted le puede gustar o no gustar. Y esta pandemia y sus estrategias sanitarias han sido la antesala, el laboratorio, el ensayo para lo que se viene. Y ya lo hemos discutido en otros grupos de día viernes, cómo es muy parecido el paralelo entre la vacunación masiva, el acceso a comprar, el acceso a ir a trabajar, la restricción de las libertades, con los que no se pueden vacunar o no quieren. Hay un atentado a la libertad de conciencia. Pero esto que hoy día podemos ver va a ser más dramático y más fuerte cuando se dicten las leyes dominicales. Eso está profetizado y eso va a ocurrir, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Hermanos, no sé si tienen alguna opinión, algún comentario. Sé que la evidencia está puesta sobre la mesa, puede resultar chocante. Esto usted no lo va a ver en los medios de comunicación. Si usted prende las noticias, no va a ver la documentación que yo les traigo hoy día en la tarde, pero yo gentilmente tengo toda la buena voluntad de enviarle el material, enviarle los videos, y hay mucha información si uno realmente quiere interiorizarse de estos temas y prepararse para lo que se viene. Mi hermano Rodrigo. Sí, damos gracias, Jonathan, por tu tema. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de lo expresado por hermano Jonathan? Rodrigo, hay Isabel. una cosa que a mí me llama la atención, y Jonah, y yo creo que a todos los que están presentes, yo puedo aceptarlo dentro de mi racionamiento, que una persona que no ha tenido conocimiento, que nunca ha leído en relación a esta situación, pueda ser engañado. Pero no me entra en la cabeza cómo van a ser engañados los que tuvieron conocimiento de la situación, que tú sabes que es. Hay mucho, es decir, yo lo trato de ver desde el punto de vista racional, no sé si me entendí, no tanto desde el punto de vista de sentimiento, pero ¿cómo puede pasar eso? Es decir, en cierto modo coincido con algo que dijo el hermano Héctor delante, no hay una consagración completa en la fe. Tengo la sensación de que nos falta afianzar nuestra creencia en Dios, porque para no poder entenderlo, para dejar todo esto y decir, no, esto no va a suceder, esto va a ser muy a futuro, no va a pasar ahora, esto no me va a tocar vivirlo, esto es casi una fantasía, es casi una película de ciencia ficción. ¿Qué es lo que nos está pasando dentro de nuestro concepto cristiano? Yo me refiero al pueblo cristiano, es un problema, no sé, de repente me pregunto eso, ¿por qué no nos cuesta tanto aceptar las cosas teniéndolas frente a nuestras narices? Y ahí quizá a lo mejor, por si yo decían antes, escuchaba atenta al hermano Héctor,
parece que nos falta afianzar fuertemente la fe en Dios, porque parece que allí está nuestra debilidad y por eso a lo mejor van a caer mucho. No sé, Jonah, no sé. A mí estas cosas como que me preocupan más, empiezo a meditar y me empiezo a autocuestionar yo misma también. Esa es la idea, que podamos tomar reflexión, que podamos hacer cambio y que podamos ir viendo cómo Dios está cumpliendo su palabra. Pueden ser muchos factores, hermana María Isabel. Desde un tiempo hacia atrás la iglesia ha tenido un mensaje un poco más light. Los jóvenes no saben de profecía bíblica. A mí me tocó la oportunidad de ir a varios congresos de jóvenes donde hacen mucho énfasis en un mensaje evangélico secular, en el sentido de que no hay verdades distintivas. Los jóvenes no saben qué es lo que es la ley dominical. Los jóvenes no le enseñaron el mensaje de salir de las ciudades al campo. A los jóvenes no se les enfatizó la reforma pro salud. Entonces les enviaron un cristianismo bastante diluido, verdades comunes para el resto de las iglesias protestantes, inclusive la iglesia católica. Hay predicadores de la iglesia adventista que si usted lo coloca en un púlpito católico evangélico no va a generar absolutamente ningún rechazo porque son verdades compartidas. Pero nosotros somos llamados a tocar la trompeta con un sonido certero. Un predicador adventista tiene que ser un predicador de la verdad presente, porque ya nuestros hermanos evangélicos tienen los primeros rudimentos del evangelio. Nuestros hermanos católicos también conocen a Cristo, les falta conocer las verdades distintivas. Entonces, para mí una preocupación es que en nuestros púlpitos no se está tocando los temas que son relevantes a los tiempos en los cuales estamos viviendo. Porque también el Papa Francisco habla del amor, también el Papa Francisco se cree el representante de Cristo y también cree él, en parte, de que las personas buenas pueden llegar al reino de los cielos. Son cosas comunes que él predica, pero nosotros tenemos verdades distintivas. Él está orquestando una religión mundial donde todos estos puntos no se tocan. En algunos países predicar de que la gran ramera del Apocalipsis es la Iglesia Católica casi es un delito, es un llamado de incitación al odio. Usted no puede hablar mal de la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica cambió. Pero hermanos queridos, con todo el amor que a nosotros nos corresponde al mundo católico y evangélico, hay que declarar que esas iglesias han caído. El segundo mensaje angelical dice, ha caído Babilonia. Hay error, hay superstición, hay dogmas falsos y la gente tiene que conocer la verdad. Y para conocer la verdad hay que predicarla. Fíjense ustedes en lo siguiente, la cabeza del nuevo orden mundial. Casi la gran mayoría de las personas dice, pero si el Papa es bueno, miren la carita de santo que tiene. Se viste de blanco. ¿Y acaso el apóstol Pablo no nos dice que el enemigo se disfraza de ángel de luz? Hasta el mismo diablo se coloca un disfraz de aparente cristianismo. El problema es lo siguiente, hermanos. Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias, concesiones que sorprenden a los mismos papistas. Les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay, que deben temer su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo. Hermana, hay que despertar al pueblo para que conozca los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y la libertad religiosa. Y quiero terminar con esta cita porque para mí es muy importante y es muy clara. Una de las preguntas que yo les dije, ¿quién está orquestando el nuevo orden mundial? Algunos dicen que es China, algunos dicen que va a ser Estados Unidos, algunos van a decir que es la ONU, pero ¿qué nos dice el espíritu de profecía de forma clara? Escuché muy bien esta cita porque está en el Conflicto de los Siglos, página 621. La Iglesia Católica Romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Lo que quiere el catolicismo, o el papado en este caso, es recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Por lo tanto, ni que se disfrace de ángel de luz, aunque su discurso sea un discurso de amor y paz ante las naciones,
nosotros debemos desenmascarar a la bestia. Debemos desenmascarar a la imagen de la bestia. Que las personas sepan el peligro que hay en adorar a la bestia y a su imagen y poder tener el sello de Dios en la frente, hermanos queridos. Estamos en Amén. tiempos peligrosos, muy peligrosos, a tal punto que hoy día, si usted no va a abrazar este nuevo orden mundial, va a ser mirado como bicho raro. Y yo les pregunto, para los que no nos hemos vacunado, ya hemos sido cuestionados en los trabajos, tenemos restricciones para ir a ciertos lugares y esto es la antesala. Sabemos que la vacuna no es la marca de la bestia, pero cuando se dicte la ley dominical, ¿ustedes creen que no va a ser algo similar? Ah, ellos son guardadores del sábado, están en contra del orden establecido. Hermanos, todo esto se va a ir cumpliendo. Debemos despertar y debemos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para ir haciendo los cambios de vida eterna. Es un enemigo peligroso. Cuando el papado vuelva a tener la supremacía, hermanos, se van a levantar nuevamente las persecuciones de la Edad Media. Es algo que es literal. No estamos preparados, estamos durmiendo, somos laodicenses tibios, pero Dios tenga misericordia para entender este mensaje y comenzar a vivirlo. Amén. Comenzar a vivirlo. Mi hermana Carolina y luego mi hermano Rodrigo. Feliz sábado para todos. Y Amén. me quedé con el texto que se compartió donde decía: el Señor nos ha hecho los depositarios de su ley, nos ha confiado una verdad sagrada y eterna que debe darse a otros. Yo me quedé pensando en cuanto a los más pequeñitos en la escuela sabática de niños. Es muy diferente el folleto a cómo era antes. Últimamente, de lo que yo recuerdo, no sé ahora en este momento, pero cuando iba a estar de nuevo como maestra de niños, no se colocaba tanto énfasis a la lectura bíblica, sino más bien a muchas actividades prácticas, como en un jardín o en la escuela primaria, y nada que ver a este énfasis bien en lo que es la palabra del Señor. Y me quedé pensando en lo que está también en el conflicto de los siglos, en la página 642, que dice: los que le enseñan a la gente a considerar superficialmente los mandamientos de Dios siembran desobediencia para recoger desobediencia. Y otro texto de Evento de los Últimos Días, en la página 182, dice: es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después, la duda en cuanto a las santas escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. El Espíritu Santo, si lo solicitamos, así como la hermanita preguntaba, ¿cómo no se entiende? Y yo también a veces me pregunto, ¿cómo no hay más personas que puedan llegar a comprender lo que sale en las noticias, lo que se está escuchando, lo que se está viendo, lo que pasa en los hogares a nivel social? Pero ahí ya entra en juego también esa decisión personal por el Espíritu Santo y las pruebas. Yo creo que las pruebas nos ayudan a aferrarnos mucho más al Señor y ahí buscar su palabra en Biblia y en profecía y en comunión. Entonces, yo creo que todo esto son bendiciones de lo que estamos viendo, pero me preocupan los niños, porque son ellos los que van a dar el mensaje y es una gran misión, no solo para los padres, sino también para todos nosotros que somos tíos también. Ese quería aportar en este momento. Amén. Gracias, hermana Caro. Y además los niños hoy día, si van a ir a los centros de enseñanza del mundo, van a recibir la influencia de la Agenda 2030, van a lavarles el cerebro, van a meterles las ideologías de género, les van a decir que el nuevo orden mundial es algo bueno, que es bueno el pecado y que es bueno también todo lo que ellos están promoviendo. Por lo tanto, es un peligro para nuestros hijos hoy día la educación, tanto pública como privada.
debemos estar orando, hermanos. Los pequeños Amén. deben ser enseñados en la palabra de Dios y la palabra profética más segura. Pero hoy día corren mucho peligro y es también algo que a mí inquieta mucho, hermana Caro. Completamente de acuerdo con su comentario. Mi hermano Rodrigo tiene la palabra. Sí, a través de YouTube nuestros hermanos han estado participando y voy a seleccionar algunos comentarios. La hora ha avanzado, hermano. Por ejemplo, Mabel González nos dice, existirá al final del tiempo, así entiendo, un gobierno político religioso. ¿Significa que en el fin de los tiempos no habrán ateos o que cada cual adorará a sus propios dioses bajo un ecumenismo? ¿Mm? Efectivamente, el rey del sur, que es destronado por el rey del norte finalmente en el tiempo del fin, y el rey del sur representa todas las corrientes ateas, humanistas, donde el hombre se impone por sobre Dios, es arrasado. Algunos lograrán un convencimiento en lo religioso y otros adoptarán el nuevo orden mundial por miedo, por conveniencia. Recordemos que la marca de la bestia que está en Apocalipsis 13 se impone ¿dónde? En la mente, es decir, que van a haber muchos que van a estar convencidos de lo que están haciendo es correcto y que están del bando correcto. Sin embargo, también la profecía nos dice que la marca es puesta en la mano. Por lo tanto, eso quiere decir de que lo hacen por conveniencia o por la fuerza. ¿Ya? Noten, la marca de Dios solo se impone en la mente, porque Dios no fuerza a nadie, el enemigo sí fuerza. Recordemos también que la profecía nos dice que al final del tiempo vendrá el gran engaño del enemigo. ¿Y cuál es el gran engaño del enemigo? Que el mismo Satanás simulará ser Cristo y vendrá a la tierra. Y es probable que ese evento final de desencadenamiento, efectivamente a los que están dudosos, ya genere que efectivamente vuelvan a la espiritualidad. Una de los 3 espíritus inmundos que sale a manera de rana y que va a los reyes de la tierra, ¿cuál es? Es el espiritismo. Por lo tanto, está profetizado para este tiempo que está comenzando una fuerte comunicación con lo paranormal. ¿Ya? No sería descabellado entonces de que personas muertas aparezcan, ¿ya? Y den testimonios. Y nosotros, la profecía nos indica que eso no es de Dios, que efectivamente esos son ángeles caídos o demonios que están preparando los engaños. Por eso es muy probable que gran parte del mundo se vuelva a lo espiritual por estos engaños que el enemigo tiene para el tiempo del fin. Luego nuestra hermana Mabel nos comenta y nos dice, la Agenda 2030 contempla el feminismo, la ideología de género, el aborto, el antipatriotismo, multicultural, medio ambiente, ecumenismo, va a haber nuevamente, todos luchando contra Dios, que se complementa con lo que dice nuestra hermana Rebeca, que nos dice que Laudato Si y Fratelli Tutti, las encíclicas del Papa Francisco, hablan y apuntan a la Agenda 2030. Veo que varios de nuestros hermanos, ¿no es cierto?, están en esta línea y están atentos a las señales del tiempo del fin. Y esto no es conspiranoico, de hecho, esto es un método que se adopta para que se burlen o se niegue todos los que están en contra del orden establecido, lo que dicen los gobiernos. Usted piensa distinto, entonces es una persona que su voz no es considerada. Y eso no solamente pasa en el ámbito religioso, también en el ámbito científico. Hoy día opinar en contra de lo establecido, Jonathan puso un ejemplo de las vacunas, usted no es considerado serio, ¿ya? Y tenemos muchos médicos, especialistas, virólogos, inmunólogos que ponen dudas respecto de esta materia. Yo quiero leer un versículo, hermano Jonathan, porque ¿por qué pasan estas cosas? Y algunos dicen no se dan cuenta de lo que está pasando a nuestros ojos. El Nuevo Testamento está lleno de llamados de atención. Cristo mismo en Mateo 24, ¿qué es lo primero que nos dice? Mirad que nadie os engañe. El engaño es parte esencial del trabajo del enemigo. ¿Y qué es engañar? Creer que estoy en lo correcto, pero verdaderamente no lo estoy. ¿Ya? Y ustedes pueden leer, por ejemplo, en 1 Timoteo 4.1, en 2 Timoteo 4.1.3, en 2 de Pedro 3, que los llamados a los engaños y los falsos profetas del tiempo del fin está plagado y son señales del tiempo del fin. Pero me quiero quedar
con lo que nos dice el apóstol Pablo en su última carta. El último libro que escribió el apóstol Pablo fue la carta de Segunda de Timoteo. Y esta carta la escribió no en libertad, sino preso en la cárcel marmentina, esperando, ya se le había dado el decreto de muerte y estaba esperando la ejecución. Nerón ya le había dado la orden de muerte a Pablo para morir decapitado, en su segunda prisión que tuvo en Roma. Y el apóstol Pablo le escribe a su amado Timoteo, ¿ya? Y mire las palabras que le dice, y quiero leerlo, que se encuentra en 2 Timoteo 4, 1 y siguientes. El apóstol Pablo le dice: te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pongan atención. Y acá va la respuesta al obispo Chaparro. ¿Cómo se conjuga esto? Bueno, escuche lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Predica la palabra. Lo debemos hacer. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y en doctrina. Es fundamental entonces, hermano, que nosotros instruyamos y nos instruyamos para no ser engañados y que compartamos nuestra fe con los demás. ¿Por qué dice él? Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra del evangelista, cumple tu ministerio. De eso nos debemos preocupar nosotros, hermanos. Amén, amén, amén. El apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y siguiendo: sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias, nuevamente la palabra, concupiscencias, sus deseos, sus pecados, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como estaban desde el principio de la creación. ¿Pero qué nos dice el apóstol Pedro? Porque ellos ignoran voluntariamente esto, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos en el tiempo antiguo y la tierra, que por agua y en agua está sentada, por lo cual el mundo de entonces pereció anegada en agua, pero los cielos que son ahora y la tierra son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Al final del tiempo, hermanos, seguirán viniendo doctrinas, ya que lo único que harán es separar y confundir a la humanidad. Y nuestra única afianzamiento y seguridad está dado en la palabra de Dios. Por eso debemos leer la Biblia, compartirla y estar atentos a las señales del tiempo del fin. La Iglesia Adventista surge con un único propósito: alertar al mundo. Y cuando alerta al mundo, despertará miles. La gran mayoría de los hijos de Dios no está en la Iglesia Adventista, está afuera. Eso no es lo que nosotros creemos. No están aquí. ¿Pero qué? Dios nos dotó de una responsabilidad. Y la responsabilidad es comunicar la profecía al mundo que está ignorante de estos temas. Pero ahora, hermanos, no cuando los eventos se cumplan. Ahora debemos entonces cumplir nuestro propósito. Bien, hermanos, la hora ha avanzado. Vamos a ir concluyendo, Jonathan. Ha sido muy interesante el tema. El próximo viernes podemos seguir compartiendo, así que desde ya quedan todos invitados para la próxima semana. Saludamos en forma especial a nuestros hermanos que nos acompañan de YouTube. Quiero hacer un saludo fuerte al tío Hugo Zúñiga, como le decimos nosotros, allá en Temuco. Un fuerte abrazo, tío Hugo. Qué bueno que nos podemos contactar. Voy a pedir ahí su número, no sé si me lo anota para poderlo llamar, hace tiempo que no hablamos. A la hermana Claudia Segovia, José Miguel Viera, Mabel González, Carolina, José Miguel, el hermano Noel. Un fuerte abrazo para todos ellos. Bien, hermano, Jonathan, ¿alguna última reflexión y terminamos con una oración? Yo creo que el tema da para mucho, hermanos queridos, pero cada viernes vamos a estar tocando diferentes temas de la profecía bíblica con un único objetivo: que usted reafirme su fe en la palabra de Dios y esté preparado para los tiempos que se vienen. No estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros
Y el Señor Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y debemos seguir haciendo preparación para beneficio nuestro. Solamente terminar, hermanos queridos, con este tema que me correspondió hoy para mostrar las evidencias de la consolidación del nuevo orden mundial y los peligros del avance del papado en la orquesta mundial, es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Cuando usted estudia la profecía, recibe una bienaventuranza. Cuando usted estudia los temas proféticos para este tiempo, el más bendecido es usted y su familia, porque puede tomar Amén. las mejores decisiones. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Sabemos que el tiempo está cerca y Dios permita que podamos ir haciendo provisión para predicar este mensaje de la verdad presente y también estar protegidos con nuestras familias en los tiempos de tribulación que se van a venir sobre la tierra. Así que, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad de volver a compartir Gracias, el mensaje Juanita. con ustedes y que tengamos todo un feliz sábado. Amén. Bendiciones. Amén, Jonita. Bien, hermanos, vamos a terminar con una oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Jonathan que nos despida en oración. Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial, bendito sea tu nombre, porque nos Amén. anuncian las cosas que van a venir para que estemos preparados. Te rogamos que el Espíritu Santo tenga misericordia de nosotros y nos ayude a tomar las mejores decisiones y hacer la Amén, preparación Señor. necesaria para Bendice estar predicando el a mis mensaje de este hermanas, mis tiempo hermanos, y también, Padre a mi Celestial, para familia, hacer mis hijos. provisión para el tiempo de tribulación que se viene. Amén, mi Señor. Bendíganos en este día sábado, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz sábado, hermanos. Quedan todos invitados al repaso de la lección para el día de mañana en la escuela sabática a las 9:30 horas, que está interesantísimo. La vida de Jonás. Así que todos invitados a la reunión de oración los jueves a las 7 de la mañana y, bueno, el próximo viernes. Feliz sábado, hermanos. Que el Señor los Feliz bendiga. sábado. Feliz sábado para todos. Saludamos especialmente a las visitas ahí. Raúl, un fuerte abrazo. No quisimos, obviamente, presionarlo con participar, porque Jonathan me dice que él está muy informado de los tiempos. Quizás, obviamente, con mayor confianza en una próxima reunión también sería bueno escucharlo y que él nos comente qué conclusiones ha llegado en sus investigaciones personales. Así que, bien, un gusto que nos haya acompañado también Raúl, hermano Caro, María Isabel, un fuerte abrazo. Que tengan